Un apéndice también muy interesante de analizar antes de llegar al capítulo 19, que es uno de los capítulos más importantes del libro de Éxodo y, por qué no, de la historia del judaísmo, es la historia de Jetro y Moisés. Hasta este momento hemos hablado mucho de Jetro, hemos hablado mucho de su suegro, también llamado Rehue, que era sacerdote de Dios en la tierra de Madián. Y aquí, por lo tanto, vemos en esta historia un reencuentro muy bonito entre Moisés y su suegro, que más que su suegro también de alguna forma se convirtió en su padre. Recordemos que Moisés llega vestido como egipcio cuando él tenía 40 años a la tierra de Madián, y Jetro le da una segunda oportunidad de vida a este reo de la justicia que venía arrancando de Egipto producto de un asesinato que Moisés comete en ese lugar. Por lo tanto, pasaron 40 años cuando que estuvo Moisés viviendo con Jetro, trabajando para él y generando esta maravillosa alianza. Y Jetro, por supuesto, representa a lo que son los madianitas. Y ya Moisés se está acercando a la tierra de Madián, porque Sinaí se encuentra a los límites de la tierra de Madián. Por lo tanto, vamos a leer este hermoso reencuentro entre Jetro y Moisés. Dice Éxodo capítulo 18 que oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés, yo tu suegro Jetro vengo a ti, con tu mujer y sus dos hijos con ella. Mucha información acá, información nueva que nosotros no teníamos contemplado. La última vez que vimos a Séfora, como la menciona en el versículo 2, la vimos cuando iba viajando Moisés hacia Egipto y lo vimos en la lección de esposo de sangre. Fue la última vez que escuchamos de ella. Pero de ahí no habíamos tenido más información de ella ni tampoco de los hijos, de uno de ellos que nació en la tierra de Madián y otro que estudiamos en algún momento que es Eliezer, que probablemente nace en este periodo del viaje o muy cerca de cuando Jehová se le aparece a Moisés en el Sinaí, algo que estudiamos en lecciones anteriores. Y vemos de que dice el versículo 2, me gusta leerlo en otra versión para entender qué pasó con Séfora, dice otra versión del mismo versículo, que Séfora no estaba con Moisés porque Jetro la había recibido después de que ella había sido enviada a casa. Es una muy buena traducción del versículo porque algunos comentaristas se equivocan en señalar de que Moisés había separado de Séfora y que la había enviado como si fuese sido una carta de divorcio. Pero la palabra que se usa para envió, que es el hebreo chalash, se utiliza más tarde para hablar del significado del divorcio. En este pasaje tiene un significado neutral, como más adelante en el verso 27, donde se utiliza en lo que respecta a la salida de Jetro. Por lo tanto, lo que se concluye de esta historia es que Moisés la envió para salvarla de las revueltas en Egipto o que Faraón atentase con la vida de su familia. Algo que me parece muy lógico, recuerden que estudiamos cuando Moisés poco más es asesinado por el Faraón ya odiaba a Moisés, por lo tanto, en un gesto de poder proteger a su familia más cercana, probablemente Moisés recomienda que Séfora se vaya con sus hijos a la tierra de su padre, a la tierra de Madián, y que después ellos se iban a reencontrar. Moisés sabía que iba a ir al monte de Sinaí. Moisés, recuerden que ya había recibido esa información de Jehová. Por lo tanto, de alguna manera, quizás el acuerdo fue cuando yo vaya llegando al Sinaí, porque esto efectivamente va a suceder, ahí por lo tanto volvámonos a reunir. Y Jetro lo que hace es enviar mensajeros, como vemos en el versículo 6, que Moisés envía mensajeros, perdón, que Jetro envía mensajeros a Moisés diciendo, yo voy en camino, voy con tu mujer, voy con tus dos hijos, prepárate, ¿ok? Es algo muy propio del Medio Oriente, de las visitas importantes, anunciarlas para que se genere la propia cordialidad del Medio Oriente. Y es así como Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó
y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón, a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que había pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberle librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo: Bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Algo muy maravilloso en donde vemos este gran reencuentro. Recordemos que para Moisés Jetro no era su suegro, era mucho más que eso, era como su padre, era alguien muy, muy cercano. Vemos que se encuentran, se besan, obviamente no saluda a Séfora con un beso. En el Medio Oriente besar a tu mujer frente al público no es algo bien visto, por eso que este saludo se hace directamente con Jetro, y probablemente después se saludan como familia en el interior de la tienda y conversan, ¿no? Le cuentan todas las noticias en ese momento, todo lo que había sucedido. Moisés le pone al día y vemos que inmediatamente, según el verso 9, Jetro se alegra, y Jetro también dice: bendito sea Jehová. Cuando ocupa la palabra en hebreo bendito, que es barak, se define como arrodillarse, que por implicancia es bendecir a Dios como un acto de adoración. Por lo tanto, cuando Jetro dice bendito sea Jehová, es que él se coloca en pie y él inmediatamente se arrodilla y alaba al Señor en ese mismo momento por todo lo que había sucedido. Y la declaración de Jetro también llama la atención, porque nosotros sabemos que él es sacerdote de Dios, pero también en ese tiempo no se anula la creencia de que existen otros dioses. De hecho, Jehová juega con esto mismo frente a Faraón, diciéndole que Jehová va a hacer todo esto para que sepan que es más grande que sus propios dioses. Por lo tanto, no se niega la existencia en el Antiguo Testamento de otros dioses, era una creencia de la época. Por eso dice el verso 11 que ahora, y reafirma, conoce que Jehová es más grande que cualquier otros dioses. Era algo muy, muy normal de esa época, que después esa información se va aclarando en las escrituras y se entiende que no hay otro Dios que no sea Jehová, es el único Dios existente. Por eso que implícito en esta afirmación de Jetro está el hecho de que él cree, como lo ha hecho, que Yahvé es un Dios entre dioses. Ha creído en efecto que Yahvé es más grande que los otros. Ahora ha confirmado que creyendo así estaba en lo correcto. Así que la declaración de Jetro no es una declaración incrédula, sino que es una reafirmación de una creencia de la época de que existen otros dioses, pero hay uno que es más grande que todos y que venció este gran Jehová, ¿verdad? Venció a los dioses de Egipto, que es la historia que le está contando Moisés a Jetro. Y en ese momento dice que tomaron holocaustos y sacrificios para ofrecerlos al Señor. Si bien puede que aún no haya sido dada la ley de Moisés, se ofrecieron sacrificios por mucho tiempo antes de la promulgación de la ley. Recordemos que Abel también ofreció sacrificios, y estamos hablando muchos años atrás, casi 2000 años atrás en la historia. Por lo tanto, era algo que se hacía en nombre de Jehová y que Jehová lo autorizaba. Y que por lo tanto lo que ofrecieron, que quizás fue como las ofrendas de paz que vemos más adelante en Levítico, ellos ofrecen esto y también lo comen. Y en esta cena dice el verso 12 de que estaba Jetro, Aarón, los ancianos, no nombra a Moisés, pero por recurso literario no es necesario repetirlo porque es parte de la historia, es parte de lo que está sucediendo, y probablemente también Moisés estaba presente. Como paréntesis sobre la afirmación de Jetro, dice Coy Roper que las palabras de Jetro no reflejan el monoteísmo que luego caracterizó a la religión israelita, en vista de que el monoteísmo quiere decir la creencia de un Dios y la negación de todos los demás. Más bien puede que la declaración de Jetro sea evidencia de la monolatría, que es adorar únicamente a un Dios, o del enoteísmo, que es la creencia de un Dios en particular sin negar la existencia de otros dioses.
Jetro, y no solamente él, sino que mucha gente de la época vivía el enoteísmo, que es esta idea de que hay otros dioses, pero hay unos más poderosos que otros. Por eso Jetro da esta afirmación, pero más adelante se entiende a Israel como una religión monoteísta en donde saben de que los otros dioses simplemente no existen y que Jehová es el único Dios. ¿Cómo sucede, cómo continúa la historia en este reencuentro tan familiar? Dice que aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde, un día largo para Israel tratando de conversar con Moisés. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Peculiar lo que estaba sucediendo acá, que Moisés lo hacía todo. Moisés estaba desde la mañana hasta la tarde, yo me imagino grandes filas de Israel, tratando de generar alguna orden de las cosas que suceden en la propia nación, es decir, cosas tan sencillas como compartir los pozos de agua, como los límites de las tiendas, desde cosas grandes hasta cosas pequeñas. Por lo tanto, Moisés está aquí haciendo de todo, está todo el día y el pueblo con largas filas para poder conversar con él. Y era algo que efectivamente no funcionaba. Dice en el versículo 16 de que el Moisés juzgaba entre las ordenanzas de Dios y las leyes. La palabra ordenanza del griego ukai se refiere a decretos legales, a aspectos civiles de la vida, aspectos comunes. Y la palabra ley es la palabra Torá, que ya hemos visto acá, que se refiere a los asuntos religiosos de la nación. Por lo tanto, por este versículo, muchos comentan de que quizás Moisés ya tenía la ley, por el hecho de que está hablando del Torá, que todavía en la historia no se entrega el Torá se va a entregar recién en el capítulo 19, capítulo 20, y estamos en el 18. Por lo tanto, algunos comentaristas plantean de que este relato aquí no es cronológico, que probablemente sucede después, cuando efectivamente ya habían ordenanzas, el Ukai, y ya existía el Torá, que eran las leyes. Entonces, debido a este gran cansancio de Moisés, parece que Jetro lo ve muy cansado y le dice en el verso 18 de que si sigue así, él va a desfallecer y por supuesto el pueblo también se va a enojar, porque el pueblo quiere tener soluciones rápidas a sus problemas y se dan cuenta que tienen que hacer largas filas para poder tener soluciones. Por eso Jetro le da un consejo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Muy sabios consejos. El primer consejo que le da Jetro a Moisés, como dice en el versículo 20, es enséñale a la gente primero. No seas tú solamente el poseedor del conocimiento. No te quedes tú solamente con los temas que Dios te ha entregado, sino que dice, enséñale las ordenanzas al pueblo y capacítalos de alguna forma, ¿no? Enséñales, adoctrínalos para que sepan al menos lo que tienen que hacer y no, para que no tengan que siempre venir a consultarte a ti, que ellos tengan al menos un conocimiento para resolver entre ellos mismos sus problemas. Pero si alguno de esos problemas entre ellos no lo logran resolver, pasarían a una segunda etapa, que no es conversar con Moisés, sino que hablar con personas, varones de verdad, que estuviesen por grupos, por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, para poder ser los jueces en ese momento. Como dice este consejo en otra versión, ahora escúchame, yo te voy a dar un consejo para que Dios esté contigo. Tú serás el representante de Dios ante el pueblo y llevarás los problemas de ellos ante Él.
El consejo que le da Jetro es muy importante porque empieza a hablar de un orden social cívico. El pueblo necesita un orden. Son cerca de 2 millones de personas que salieron de Egipto y necesitan una ley. Si no hay ley, se genera caos. Si hay caos, se genera anarquía. Cada uno hace lo que quiere. Por lo tanto, Israel necesita también una ley. Y esto es interesante para lo que viene en el capítulo 19. Israel necesita ley. Israel necesita un orden, necesita leyes y ordenanzas para poder manejarse en el día a día. Y el consejo de Jetro es buscar a varones de verdad, que la característica de estos varones de verdad es que tenían que aborrecer la avaricia, porque al ser hombres que aborrezcan la avaricia, no se les podría sobornar. Debido a que ellos iban a tener que tomar decisiones a favor del pueblo, el que aborreciesen la avaricia permite de que sean personas no sobornables y que por lo tanto efectivamente cumplieran con la justicia. Toda esta idea de que Moisés le enseña al pueblo, ¿verdad? Que los adoctrine, los capacite, y por otro lado de generar a estos varones de verdad, tiene como objetivo, como dice en el versículo 23, que Moisés pudiese cuidar su edad. Así vas a poder sobrellevar tu trabajo. Y además el pueblo de Dios se iría en paz a su lugar. Parece lo que sucedía aquí al parecer es que finalizaba el día y gente que no había podido ser atendida o que fue atendida a la rápida, producto de la presión, se iban muy descontentos, se iban enojados y se estaba generando un conflicto. Entonces, el consejo de Jetro es: haz esto para que tú estés bien, cuides tu salud, puedas sobrellevar el trabajo de este fuerte liderazgo del pueblo, y por otro lado, para que el pueblo también se vaya en paz, el pueblo se vaya tranquilo. Como estábamos comentando, se irían a sus casas sintiéndose satisfechos en contraste con la actitud de descontento que debieron haber tenido cuando tenían al esperar durante horas para conseguir una audiencia con Moisés. ¿Y qué hizo Moisés ante este consejo? Y oyó Moisés la voz del suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo el pueblo y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. ¿Cómo respondió Moisés ante el consejo de Jetro? Moisés no se molesta. Moisés no toma el camino de ¿y quién eres tú? ¿Quién eres tú que vienes aquí de otra nación? Que me estás dando estos consejos. Tú que eres madianita, nosotros somos israelitas. Pero no es el camino que toma Moisés. Moisés sabe la sabiduría de alguien que es mayor que él, que es su suegro, que también ya lidera un pueblo, que ya tiene maneras de hacerlo y tiene una estructura que Moisés no conoce, básicamente porque nunca había hecho este tipo de actividades. La disposición de Moisés a aceptar estas sugerencias de Jetro es una evidencia del carácter humilde de Moisés. Es lo que leemos en Números 12:13, que dice que aquel varón Moisés era manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y claro, cuando uno ve a Moisés a los 40 años completamente revolucionario, no es nada más manso, pero con el tiempo su carácter se fue moldeando y termina siendo la persona mansa que todos conocemos. Y aquí es parte de su carácter. Moisés pone oído, a pesar de su lugar de importancia, Moisés escucha las palabras de Jetro y toma caso a todos los consejos. Y como dice el verso 27, y despidió Moisés a su suegro, que es la misma palabra que leímos al principio del capítulo cuando dice que Moisés despidió a su mujer. Es la misma palabra, por lo tanto no habla del divorcio, sino que habla de simplemente una despedida, de decir un adiós. Es así de sencillo. Y es así como Jetro se va. Pero se va Jetro, pero queda alguien viviendo en medio de Israel. Y es lo que se complementa en el libro de Números, en el capítulo 10, que dice el verso 29, que entonces Moisés dijo a Hobab, que es el hijo de Reuel, el madianita, su suegro. Le dice: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré, ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él le respondió: yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo: te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto y nos serás en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien.
Este es un interesante anexo porque Jetro desaparece de la historia, ya no es nuevamente mencionado. Esta es la última vez que se habla de él, pero sí el hijo de Jetro quedó en medio de ellos. Quizás dentro de este viaje venían más personas. Se destacan las personas que son más importantes para Moisés, pero es muy probable que Jetro venía con más personas en este viaje y hubo uno que se quedó con ellos, que fue justamente el hijo de Jetro. Y le pide a Moisés que se quede porque él conoce la tierra, también hay mucho cariño en la familia. Obab quiere irse, pero Moisés lo retiene. No dice en Números 10 si efectivamente respondió favorablemente, pero se subentiende la historia de que se queda el hijo de Raguel o el hijo de Jetro viviendo en medio de Israel. Así que hasta aquí llega la historia de Jetro, pero queda su hijo viviendo en medio de Israel.